Campaña por el transporte público gratuito a estudiantes. 34.775 estudiantes de la UNAM, UAM e IPN se han adherido. Que ningún estudiante abandone la escuela por razones económicas. La campaña por el transporte público y gratuito a estudiantes nació a iniciativa de un grupo de alumnos de la UNAM, UAM, IPN y UACM que nos organizamos en redes universitarias. Los puntos esenciales sobre los que se ha basado la campaña son a. Que el gobierno del Distrito Federal extienda los beneficios de la tarjeta Soy Joven a los alumnos inscritos en el nivel medio superior, superior y posgrado para que puedan viajar gratuitamente en la red de transporte público del Distrito Federal, metro, RTP, transporte eléctrico. B. Que la Cámara de Diputados establezca una tarifa estudiantil a nivel nacional en el transporte concesionado. C. Que se asegure la integridad de los alumnos en el recorrido a sus escuelas para evitar que sean víctimas de asaltos, extorsiones o cualquier tipo de violencia. Decidimos hacer un recorrido escuela por escuela para dialogar con los estudiantes y recabar firmas de apoyo a la iniciativa. Como resultado de esta primera etapa, hemos recabado 34.775 firmas de estudiantes de la UNAM, UAM e IPN. El recorrido por las escuelas nos ha permitido establecer un contacto directo con miles de estudiantes y conocer de viva voz los problemas a los que se enfrenta la comunidad universitaria cotidianamente. Recorrimos 26 escuelas de la UNAM, 7 preparatorias, los 5 planteles del CCH, las 5 FES, 2 escuelas nacionales, 7 facultades del campus de CEU y establecimos mesas en la parada de Puma de Odontología, en el paradero de Metro CEU y afuera de la Biblioteca Central. Asimismo, visitamos 3 planteles de la UAM, Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, e instalamos 2 mesas en el casco de Santo Tomás del IPN, afuera de la ESCA y otro en la ESCA. El diálogo que hemos logrado establecer con miles de estudiantes nos confirma que el transporte es un elemento esencial de la vida estudiantil. Hay compañeros que hacen enormes traslados para llegar a la escuela. Por ejemplo, estudiantes que viven en Xochimilco y tienen que ir a FES Cuautitlán hacen mínimo 3 horas de recorrido y gastan diariamente 50 pesos solo de transporte. Un alumno de CCH en Naucalpan dice que viene diariamente de Toluca, hace un recorrido de más de 2 horas y media y gasta al día 100 pesos, sin contar alimentos. Una muchacha que vive en Los Reyes La Paz y estudia en CCH en Naucalpan nos cuenta que se despierta a las 4 para salir más tardar 4 y media de su casa para llegar al CCH. Gasta más de 50 pesos diarios de transporte. Un gran porcentaje de estudiantes hacemos a diario un gran esfuerzo por llegar a la escuela y utilizamos el camión y el metro como espacios para leer, preparar las clases, comer y dormir. Es decir, el transporte es una extensión más de la escuela. Que miles de estudiantes están en riesgo de abandonar sus estudios. Es verdad que las universidades públicas se han establecido programas de becas que han logrado disminuir la deserción escolar. El programa Prepa-Sí del gobierno del Distrito Federal es ejemplo de programa exitoso. Sin embargo, con la crisis económica, las becas están esfumando los gastos familiares. Abundan en las escuelas casos de estudiantes que usan la beca para ayuda al gasto familiar. Desde nuestro punto de vista, los apoyos que se están dando en este momento a través de becas son importantes, pero se están volviendo insuficientes para hacer frente a la crisis económica. Muchos compañeros nos han comentado que el siguiente semestre ya no regresarán. Las pláticas sobre casos de despidos de algún familiar son comunes en los pasillos de las universidades públicas. Calculamos que un 30% de la comunidad estudiantil se verá en situación de riesgo el siguiente semestre. Ejemplos de abandono escolar son una constante, desde compañeros que están buscando una escuela cerca de su casa hasta otros que están organizando sus horarios del siguiente semestre para solo venir un día a la semana, hasta aquellos que evalúan una baja temporal para no dejar la escuela mientras encuentran un empleo. La situación empieza a tomar tintes dramáticos en varios planteles universitarios. Es por ello que hoy más que nunca es necesario establecer programas urgentes que eviten que miles de estudiantes de universidades públicas abandonen la escuela por razones económicas. Sabemos que se está preparando un plan de rescate de las grandes universidades privadas para evitar que de 30 a 50% de sus estudiantes abandonen los estudios por no tener para pagar los 65,000 que cuesta en promedio el semestre. Este rescate se prepara mediante créditos y subsidios a las grandes instituciones privadas. Es por ello que el gobierno federal, de manera mañosa, oculta los estragos de la crisis económica está teniendo para la universidad pública. No solo están preparando un recorte al presupuesto educativo de las instituciones públicas, sino que también están ocultando que esta crisis obligará a miles de estudiantes de bajos recursos a abandonar los estudios y con ello ahondarán aún más las desigualdades que ya existen en el sistema educativo. Es por eso que la campaña por el transporte público gratuito a estudiantes es un medio para evitar que el gobierno federal siga favoreciendo a los más ricos, para evitar que bajo mentiras se rescate a las grandes empresas educativas como el TEC de Monterrey o la Ibero.
Para nosotros es necesario un plan de rescate de la universidad pública que evite la deserción de miles de estudiantes, que incremente la matrícula estudiantil para evitar más rechazados. Un primer paso en esta vía sería otorgar el transporte gratuito a los estudiantes, que así lo requieran, en el sistema de transporte público del DF, metro, trolebús y RTP, aplicando la tarjeta Soy Joven, que tiene a su cargo el INJUVE, y otorga la gratuidad en el transporte público del DF a los jóvenes que son parte de sus programas. Otorgan 9,000 tarjetas este año. La tarifa estudiantil o el descuento por ley en todo el transporte concesionado permitirá reducir en gran medida los costos que tiene moverse a la escuela. No permitir ninguna reducción al presupuesto de las universidades públicas. Otras propuestas que se anexaron como consecuencia del diálogo con la comunidad estudiantil está en la necesidad de establecer transporte universitario gratuito en algunas estaciones del metro a los planteles. En la UNAM es un clamor estudiantil establecer nuevas rutas de Pumabús en las FES, del metro Cuatro Caminos a FES Acatlán, del metro Nezahualcóyotl a FES Aragón, del metro El Rosario a FES Iztacala, del metro Politécnico a la FES Cuautitlán. También se ha planteado el contar con una parada de Metrobús frente a Rectoría. En el caso de la UAM, rutas de UAMibús, del metro El Rosario a Guamas Capuzalco, del metro UAMI a la UAM Iztapalapa. Se abordaría un convenio con las universidades y los gobiernos locales, municipales, delegacionales para hacer posibles estas iniciativas. De hecho, ayudarían a contar con un sendero seguro para los estudiantes y evitar la inseguridad, los asaltos que se viven alrededor de varios de estos planteles. Impulsemos la caravana cultural por el transporte público gratuito a estudiantes y la universidad pública. Hemos decidido solicitar una cita con el jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, para hacer entrega de las firmas y de las demandas. Con ese fin, entregaremos una carta al rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, solicitándole su intervención para hacer posible este encuentro y para entregarle una copia de las firmas. Les pedimos que nos acompañen la siguiente semana, el martes 9 de junio a las 10 horas, para que una comisión entregue la carta y una copia de las firmas al rector de la UNAM, José Narro Robles. Para entregar las firmas al jefe de gobierno, estaremos preparando la caravana cultural por el transporte público gratuito a estudiantes y la universidad pública, por lo que invitamos a todas y todos aquellos que realicen alguna actividad artística, danza, batucada, zancos, cirqueros, malabaristas, grafiteros, pintores, escultores, DJs, hip hop o quien tenga alguna banda de rock, ska, a participar en la caravana que se realizará el jueves 25 de junio a las 16 horas del hemiciclo Juárez al Zócalo. Para promover esta caravana estaremos organizando charlas en las universidades y elaborando un video sobre la campaña que pueden consultar en YouTube y en nuestro blog redesuniversitarias.blogia.com. Deslinde de Nueva Alianza. Por último, Redes Universitarias se deslinda de la campaña electoral que el partido Nueva Alianza está realizando con la consigna de transporte público gratuito a estudiantes. No tenemos nada, absolutamente nada que ver con este partido político que es enemigo de la escuela pública. ¿No es Nueva Alianza el partido del Bester Gordillo? ¿No es acaso Gordillo el principal instrumento de corrupción en el sector educativo? ¿No es acaso ella la principal responsable de la debacle educativa, la impulsora de todos esos planes que buscan desmantelar la educación pública como la Alianza Educativa, la desaparición de la filosofía del bachillerato? ¿No es Nueva Alianza el partido que a través de su programa Becatón ha beneficiado económicamente a las universidades privadas? Los que participamos en Redes Universitarias no coincidimos con su campaña altruista que va destruyendo paulatinamente los derechos de los estudiantes, becas, apoyos diversos, hasta convertirlos en limosnas en actos caritativos. Para nosotros es urgente que el Estado asuma su responsabilidad con la educación pública y establezca programas de apoyo a los estudiantes. La campaña que hemos diseñado y consensado con la comunidad universitaria es una propuesta que no tiene ningún fin electoral y que busca establecer nuevos derechos para los estudiantes y evitar que miles de jóvenes deserten de la universidad pública. Lo que Nueva Alianza busca al hacer proselitismo con esta consigna que nació de la comunidad universitaria es sacar ventaja de las necesidades que tenemos miles de estudiantes. Redes Universitarias no se niega a ningún diálogo. Las propuestas que planteamos están abiertas a todos y todas. De hecho, estamos dispuestos a aceptar las invitaciones que cualquier grupo ciudadano, partido político o las autoridades nos hagan para presentar la iniciativa.
Estaremos en todos los foros a que nos inviten para defender esta propuesta, pero siempre en un marco de respeto a los estudiantes y a redes universitarias. Muchas gracias. Atentamente, redes universitarias.